Éxodo capítulo 24. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Oramos. Padre Santo, tu palabra es buena, eficaz, palabra de poder para nuestras vidas en esta noche. Abre la luz de nuestro entendimiento, podamos comprender cuál es tu perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios quiere mandar los mandamientos, en el capítulo 24, encontramos que Dios le dice a Moisés, le da una orden. Los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, todos los preceptos que Dios había enviado para que su pueblo camine en santidad. Dice: dijo Jehová a Moisés. Dios mismo preparó a Moisés. Dios le dijo a Moisés: sube ante Jehová tú y tu hermano Aarón. Suban los dos. Suben también tus sobrinos Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Por supuesto que inclinarse desde lejos no era para Moisés, era para los demás que venían con él. Porque agrega en el segundo versículo: pero Moisés solo se acercará a Jehová, mas los demás que van con él no se acerquen, ni sube el pueblo con él. Dios dando a entender su poder y su grandeza y el valor que le daba Dios a Moisés. Dios preparó a Moisés 80 años para que suba al monte Sinaí. ¿Aló, hermanos? Dios preparó a Moisés en todo durante 80 años. Así que Dios valoraba lo que había hecho con Moisés. Moisés era un hombre de Dios, probado hasta lo sumo. Había sido educado para gobernar, pero también había sido tirado al suelo para quitar su orgullo. Por lo tanto, Dios valora lo que hizo, porque Dios hace hombres para las obras que Él tiene destinados. Los hace, los forma, los educa de manera tal que al final tiene una joya tremenda, oro puro. Muchos hombres son bronce bruñido, oro puro delante de Dios, pero eso solo lo sabe Dios. Aleluya. Y entonces dice: Jehová dijo a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón. Sube también Nadab, Abiú y 70 de los ancianos. Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón, quienes murieron cuando Dios los mató por encender fuego extraño. Dios los mató a Nadab y Abiú porque eran los hijos de Aarón. Qué triste, Dios no los perdonó, los mató y los mandó al infierno. Y les dijo todavía: y Moisés, saca toda la familia de ahí, porque todos han pecado. Y que todos los habían pecado allí. Los sobrinos estaban pecando, a pesar que vieron la gloria de Dios. Nadab y Abiú estuvieron en el monte, viendo a Moisés hablar con Dios. Vieron el monte humeando, vieron el monte encendido en fuego, vieron los relámpagos, vieron, amados hermanos, el humo, todo esto terrible, como el terremoto constante movía todo el monte Sinaí, y como 3 millones de personas estaban ahí atentos, mirando, asustados. Vieron eso y no se acordaron, se olvidaron y volvieron a pecar. Fíjese cómo el ser humano se olvida, ¿no? El ser humano se olvida de dónde Dios lo sacó. El ser humano se olvida que hay un infierno. El ser humano se olvida que la salvación es personal. El ser humano se olvida que la vida es efímera y se acaba pronto. El ser humano es a veces irracional. No entiende las cosas. No entiendo hasta dónde el ser humano puede ser
malagradecido con Dios. Y entonces dice, Nadab y Abiú fueron, fíjese, después de estas cosas pasó un tiempo cuando fue que ellos encendieron fuego extraño, porque Nadab y Abiú y muchos más estaban en pecado. Y algunos cronistas o algunos teólogos dicen que estaban borrachos, según lo que indica la parte más abajo de la historia de Nadab y Abiú. Pero no solamente indica la borrachera, indica también el pecado de fornicación, los pecados sexuales, indica los pecados de idolatría, pero se acerca más como si Nadab y Abiú hubiesen llegado borrachos a ministrar a la iglesia. Y Dios lo mató no porque hayan encendido el fuego, sino porque lo encendieron. Lo que enciendes tú acá en la iglesia, lo que cantas tú acá en la iglesia es con el alma. Tu alma enciende el fuego para Dios, para la adoración a Dios. Poder en el nombre de Cristo. Entonces, Dios dice, pero Moisés, en el verso 2, solo Moisés se acercará a Jehová y los demás no se acerquen ni suba el pueblo con él. ¿Por qué? Porque si no, morirán. ¿Te das cuenta? Morirán. Porque nadie puede estar en la presencia de Dios, absolutamente nadie. Por supuesto que Moisés estuvo delante de Dios, pero así es una figura, pues, ¿no? Es una figura, no es netamente Dios, porque si fuera Dios pues lo mata, ¿no? Porque la Biblia dice, escrito está, no hay hombre que vea a Dios y que viva. No hay hombre que vea a Dios y que viva. Por lo tanto, nadie puede decir quiero ver a Dios, a no ser en una visión, en un sueño, no sé, pero que venga Él totalmente en ese poder, no vivirías para contarlo. Entonces dice, verso 3, y Moisés vino, contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Haremos y obedeceremos. Moisés descendió del monte Sinaí, no les había dicho todavía lo que había recibido, pero estaban tan asustados la gente que estaba allí. El temor de Dios había llegado sobre todos ellos. Estaban tan asustados que solamente atinaron a decir, haremos y obedeceremos. No habían escuchado nada, no se había leído las leyes, pero el temor era tan grande que solamente dijeron, haremos y obedeceremos. Y esa frase que usted lee aquí es la frase que emplea en los judíos hasta el día de hoy. Los judíos usan esta frase. Cuando le preguntas de Dios, ellos dicen, haremos y obedeceremos. No importa lo que diga Dios, lo haremos. No importa lo que Él diga, solamente obedeceremos. Mira la grandeza de un judío, ¿no? Haremos y obedeceremos, es su palabra de ellos. En cambio, nosotros, ¿qué decimos? Bueno, voy a ver, voy a analizar, voy a ver si me conviene o no, voy a filosofar, voy a ver si está bien o no. Si me conviene, o de repente el pastor no está bien. Y entonces, no, el judío no. Dijeron expresamente con su boca, haremos y obedeceremos, aunque no hayamos escuchado la voz de Dios ni lo que dijo todavía. Eso se llama obediencia perfecta. Se llama fe perfecta. Tú obedeces porque Dios lo mandó. Obedeces. Y simplemente la fe es obediencia sin pensar, sin meditarlo. Y en eso nos critican los ateos, ¿no? Que te tienes que obedecer ciegamente. Pero es que Dios pide eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Dios nos pide a nosotros que obedezcamos sin razonar. La fe no se razona. La fe solo se cree. ¿Aló? La fe no razona, la fe es enemigo del ateísmo, la fe es enemigo de la filosofía, la fe inclusive es enemigo de la ciencia, porque la ciencia te pide razonar, la ciencia te pide investigar, probar, la ciencia te pide calcular, hacer todos los cálculos necesarios, pero Dios te dice solamente cree nada más, solo cree. Porque si tú crees, todo vendrá por añadidura. Aleluya. Están aquí, hermanos, a su nombre y a su nombre.
haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Qué tremendo, pero los hermanos cuando pierden la fe, hermano, vas a ir al culto, voy a ver, estoy ocupado. Hermano, vas al ayuno, estoy ocupado. Hermano, vas a hacer tu actividad, hermano, vas a limpiar la iglesia, no sé, no tengo tiempo. Y meditamos y razonamos, y cuando meditamos, razonamos, se nos va, ¿qué cosa? ¿Ah? Se nos va la fe. ¿Cuál es el enemigo de la fe? La duda y la razón, pues hermano, porque no hay duda si no hay razonamiento. Aleluya. No hay duda si no hay razonamiento. ¿Por qué tengo que ir al culto? Estaré ocioso para estar yendo a la iglesia cada rato, todos los días. ¿Qué cosa es para gente ociosa? ¿Estás raso? Pues Dios te dijo, no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre. Por lo tanto, yo solamente lo creo. Creo lo que dice David, estaré todos los días en la casa de Dios para ver su santidad, para inquirir en su santo templo, para ver su gloria. Para eso dijo David que iría a la iglesia. Todos los días estaré en tu casa, dijo David. Entonces cuando nos enseñan eso, creemos y no razonamos. Cuando Dios dijo, yo te voy a bendecir, ponme en primer lugar a mí, te está diciendo cree y no lo razones, porque al final razonamos, ¿no? Y el gran problema de los seres humanos es que razonan y pierden. ¿Qué cosa pierden? Pierden la fe. ¿Para qué voy a dar primicia si lo puedo vender? ¿Para qué voy a dar primicia si me lo puedo comer yo? ¿Para qué voy a aportar si después necesito esa plata para pagar mis deudas? Entonces estamos razonando. Pero el que tiene fe razona. ¿Razona o no? No razona. El que tiene fe no razona. Jesucristo cuando aplicaba la fe, pues simplemente él solo creía, no razonaba. Y le decía a los apóstoles, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque antes de la duda viene la razón. Dios ha dicho que te va a cuidar en medio de las cosas terribles. Ahora, si no lo crees y razonas, estás a merced del enemigo. Si Dios te ha dicho que te va a sanar y tú no crees y estás triste y ya estás viendo a qué médico acudir y dónde vas a gastar tu plata, entonces indica que ya razonaste, por lo tanto tu fe murió. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que Dios los sane? Si estás enfermo, tú quieres que Dios te sane, pero para que tú creas que Dios te sane, no puedes razonar. Pero si esta enfermedad, pero si el médico, pero cuánto voy a gastar, pero necesito que me hagan un chequeo, pero necesito una biopsia, pero necesito esto, necesito el otro, pero necesito, ¿qué estás haciendo? Estás razonando. Estás haciendo guerra contra tu fe. Estás destruyendo tu fe, la estás destruyendo. Por lo tanto, cuando tú destruyes la fe, no hay milagro. Gloria a Dios, no hay milagro. Cuando tú destruyes tu fe, razonas tu fe, el milagro se va. ¿Será que mi esposo va a venir a Cristo? No, pero ayer andaba con otra, venido chupeteado a la casa. Ya no, hasta aquí nomás, ya no aguanto más. Está raso. Pero la que no razona dice, yo sé que Cristo vive. Yo sé que este hombre va a estar en la casa de Dios. Así venga como venga, yo sé que Dios lo va a cambiar. Eso se llama fe. Una fe que no razona. Aleluya. Una fe que no razona. Voy a ir a la iglesia, no importa, aunque sea a pie voy a ir, pero voy a ir. Es una fe que no razona, porque ha venido para ganar su bendición. No razona, pero dice, no, es que hace frío, no voy a ir hoy día, mejor voy mañana. ¿Qué está haciendo? Está razonando. Y el ser humano no puede razonar porque la razón genera duda y la duda destruye
tu fe. Gloria a Dios. La duda destruye tu fe. Tú sabes que estás enfermo y crees que Dios te va a sanar. Y lo crees y no lo dudas, Dios te sanará. Pero si crees a medias, te vas al médico, te haces revisar, te dan medicamentos, confías en el medicamento sabiendo que tu enfermedad es una enfermedad de muerte y ahí estás. Entonces Dios te está diciendo, ¿qué hago contigo? Te estás llevando tú solito al abismo, estás generando muerte para ti mismo, porque has creído que alguien te puede sanar cuando Dios tiene todo bajo control, cuando Él ha dicho, yo soy Jehová tu sanador, yo soy tu médico. Pero para eso hay que creer y no razonar. La razón genera duda. A su nombre, a su nombre y a su nombre. Usted ve a un niño cuando ora, usted le dice al niño, vamos a orar para que tu mamá venga pronto, mi mamá está lejos, vamos a orar. Y él se pone a orar con una fe que de verdad que al otro día te pregunta, mamá, oramos y papá ya está viniendo, ¿no? Y tú no crees. Pero ese niño sí cree, porque le pidió a Dios. Le dijo, Señor, trae a mi papá o trae a mi mamá. Y él está creyendo, el otro día sigue creyendo, ya está para venir, ya está viniendo, ya está viniendo. Y te pregunta y tú no sabes qué decirle. ¿Y ahora qué le digo? Porque tú ya no tienes fe. Y a veces los niños tienen más fe que nosotros. Por eso Jesucristo dijo, si no tuvieres fe como un niño, no entrarás al reino de los cielos. A los niños tú le dices que los ángeles están aquí acostados en su cuarto y cree. ¿Tú le crees que Jesucristo está en su casa? Él cree. El otro día se levanta y dice, mamá, sírvele también para el Señor Jesucristo que está aquí, sírvele también su comida ahí. Y tú no sabes qué decirle, porque él sí creyó que Jesucristo estaba ¿dónde? En su casa. Él sí lo creyó. Y él todavía puso la silla y le pidió a mamá que le sirviera su comida también para Jesús, porque él sí lo creyó. Gloria a Dios. Por eso la fe es algo tremendo. La fe es algo grandioso que tiene enemigos como son la razón, la duda. Y eso genera desgracia para el ser humano. Nos quedamos en el verso 3. Haremos y obedeceremos. Ahí, por eso estamos explicando que los judíos de aquel tiempo le dijeron a Moisés, haremos y obedeceremos. Todo lo que tú nos digas, haremos. Creemos que Dios está contigo, creemos que Dios habla por tu boca, haremos y obedeceremos. Pero sin embargo, ¿habrá fe hoy día? Es bien triste hoy día ver las iglesias, ¿eh? La fe es tan pequeña y casi nula, ¿no? Para mal de ellos mismos también, porque en las iglesias también hay un montón de enfermos, la gente se muere, hay problemas, porque no hay fe, pues hermano, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible, hermano. Por lo tanto, aquel que se acerca a Dios tiene que tener fe. Aleluya. El que se acerca a Dios tiene que tener fe. ¿Usted cree en Dios o no? Sí, pastor, yo creo en Dios, pero... Y entonces, ¿qué hacías ayer en un santo infantil donde había música mundana? ¿Qué hacías ayer andando detrás de la procesión? ¿Qué hacías ayer con tus amigos mundanos yéndote por ahí a un cumpleaños, un quinceañero mundano? A ver, ¿habrá fe ahí? No hay fe, porque la fe cree. Dios me ha dicho que me aparte de todo lo malo. Yo tengo que creer, me aparto de todo lo malo. Él ha dicho que yo no puedo ver esas cosas, no puedo hablar lisuras, nada, y yo lo creo, porque esa es mi fe. Yo quiero agradar a Dios y nadie puede hacerme dudar. Por eso el diablo es astuto para generar duda en ti, y genera duda en ti. Usa tus emociones, usa tu razonamiento para generar duda y robarse la fe que Dios ha colocado en tu corazón. Entonces dice en el verso 4 ya,
Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Moisés escribió las palabras y edificó un altar. El altar es nuestra vida de oración. Nuestro altar es la vida de oración que hacemos todos los días. Todos los días oramos y si es de madrugada mejor. Todos los días oramos y tenemos una vida de altar. Y esa vida de altar se va a ver en la iglesia. Se va a ver. ¿Ya? Se va a ver porque tú vas a crecer, vas a avanzar. Vamos a ver que Dios está contigo. Pero que tú me digas que tú oras y estás peor que antes, entonces no estás orando. O estás orando mal. Porque el que tiene altar, el que tiene vida de oración, se nota que hay un cambio. Se nota que la fe aumentó. Se nota que hay presencia de Dios allí. Pero si no oras también se nota pues. Se nota tu mala vida, tu tristeza, tu desaliento, tu semblante. Se nota pues, hermano, que no ora, ¿no? Cristiano no puede mentir a veces entre hermanos. Hermano, ¿y cómo estás? Bien, bien mal, Taras. Bien mal está. Pues. Tu semblante refleja otra cosa, ¿no? No, tu boca dice una cosa, pero tu cara dice otra. Entonces uno tiene que tener esa presencia de Dios sabiendo que estamos correctamente bien con Él. Levantando altar en nuestra casa, en nuestro hogar, orando todos los días. Y no hay necesidad que el pastor te pregunte cómo estás, porque se va a notar tu vida de oración. Levantó un altar y hay 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Número 12, los números que Dios usa, número 12, número 70, número 40, número 7, número 8. Son números que Dios usa porque son números perfectos. Ahora, dice en el verso 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Todo lo que hagamos a Dios siempre hay que ofrendar. ¿Qué dice acá? Ofrecieron sacrificios, paz. Hermanos, vamos a traer becerros para el Señor. ¿Cuánto cuesta un becerro, hermano? Mira, cada vez que ellos iban a la iglesia, estaban en la obra, tenían estos momentos hermosos con la presencia de Dios, era necesario que traigan ofrendas. ¿Y cuál era su ofrenda que Dios le pedía? Trajeron becerro, no trajeron un carnero, un chivato, una cabra, trajeron un becerro que ya pues una vaca, un toro, ¿no? Que se va a lograr, que cuesta. Dios siempre te pide lo que te cuesta. ¿Para qué te pide Dios? Para ver si tú le amas, pues hermano. ¿Cuesta o no cuesta servir a Dios? Y hay que aportar los 20 soles para los niños, que la comida, que a cada rato. Pero cuando uno es cristiano, uno tiene que invertir en las cosas de Dios. Que se viene el Día del Padre, que hay que aportar también. Pero el Señor dice que quiere bendecirte, ¿o no? Yo he dicho, yo quiero bendecirte. Y ¿cómo te voy a bendecir si tú no das? La regla para bendecir es que tú des. Si tú no das, Dios no te va a dar. Aunque Dios quiera darte, no te va a dar. Porque Él sabe que a ti no te gusta darle. Sabe que eres avaro, avara, tacaño, no sé. Dios sabe. Y Dios no te puede dar porque tú no tienes un corazón generoso. Si tú estuvieras ahí en el pueblo de Israel, ¿hubieses dado un becerro? ¿Ah? ¿No traes las partes, vas a tener becerro? ¿No traes los mangos, vas a tener un becerro? ¿No traes un pollo, vas a tener becerro? Becerro es un animal grande, que cuesta. Su carne es livianita, ¿no? Entonces no es como un toro viejo. Entonces Dios está pidiendo siempre que se le dé ofrenda, sacrificio, que se le dé bendición a Él. ¿Por qué pide eso? ¿Por qué pide Dios? ¿Acaso Dios necesita? ¿Ah? ¿Por qué pide Dios? ¿Acaso Dios necesita? No, porque es la forma que Él te quiere
dar. Porque si tú das, Él te va a dar y te va a multiplicar. Y dice, te va a dar medida remecida, dice, o sea, te va a bendecir de una forma extraordinaria. Entonces, la regla para poder recibir es dar. ¿Ya? Porque también puedes orar, Señor, dame, dame, dame. Pero si nunca diste, ¿te dará? No te va a dar. Porque la regla es dar. Y después ora. Para que lo que has dado se multiplique la semilla. Pero si no has dado ninguna semilla y quiere que Dios te dé, no te va a dar. Porque la regla es, yo tengo que dar primero. Amén, hermanitos. Entonces dice la Biblia que envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros, como sacrificio de paz a Jehová. Gloria a Dios. Entonces los que vienen a casarse traen su ofrenda de paz al Señor. Los que se bautizan traen su ofrenda al Señor. Los que toman Santa Cena, no sé, los que vienen al culto, siempre traen su ofrenda al Señor. Porque Dios dice en su palabra, no vendrás a mi casa con las manos vacías. Así dice Él. No vendrás a mi casa con las manos vacías. Tampoco me traerás a mí, dice el Señor, el precio de un perro o la paga de una ramera. No me traerás eso, dice. ¿Cuánto cuesta un perro? Y lo dejo ahí. Entonces dice en el verso siguiente, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. ¿La sangre de quién? La sangre de los sacrificios, los becerros, los carneros, todo lo que trajeron. Lo puso la sangre, porque la sangre era la que hacía la expiación. La que hacía el perdón de los pecados era la sangre de los animales que habían tomado tu lugar. Cada animal tomaba tu lugar. Por eso tú traías el carnero y tú ponías tu mano en el carnero. ¿Para qué? Para que todos tus pecados pasaran sobre el carnero y tú te fueras limpio. Y entonces ese carnero tenía que morir por ti. ¿Me entiendes? Así era. Y el macho cabrío, cuando traían el macho cabrío para la expiación del año anual, el sacerdote ponía la mano sobre el macho cabrío, poniendo los pecados de toda la nación sobre ese animal. Y eran muertos, como algunos eran enviados también a los montes. Por lo tanto, usted tiene que entender, si usted viniera con Karina viniera con su carnero aquí, tendría que poner su mano sobre la cabeza del carnero para pasarle los pecados al carnero y ella se va limpia a su casa, pero ese carnero tiene que morir. Así era la expiación. Hoy día Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay expiación, la expiación perfecta fue de Cristo Jesús. Él murió por ti y cada vez que vienes, su sangre limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y haremos y obedeceremos. Ahora sí escucharon la ley y dijeron, haremos y obedeceremos. Qué tremendo, ¿no? Leyendo todo. Antes de la ley, la gente que se casaba con sus primos, la gente se casaba con sus tíos, se casaban con las sobrinas, se casaban entre familia. Antes de la ley era así. Pero cuando viene la ley, Dios prohíbe casarse con tu prima, con tu familia, con tu hermana, con tu tía. Prohíbe. Todas esas leyes fueron leídas delante del pueblo y el pueblo dijo, sí haremos y obedece, a pesar que antes de ellos se habían casado entre familias. Y Dios había cambiado o había perfeccionado la ley para que no hubiera tanto pecado en el mundo. Ahora, amados hermanos,
Dice que entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. ¿Sobre quién? Imagínense echándole sangre a todos los que están acá. Agarramos una manguera y todo el mundo le echamos sangre en todos lados. Así pasó en el pueblo. Moisés, como agua. Moisés dice que tomó la sangre, o sea, la agarró en el pomo que tenía y lo roció sobre todo el pueblo. Y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Imagínate, la ropa se malogra con la sangre, ¿o no? Claro, pues porque mancha la ropa. Toda la ropa del pueblo ya no servía más. ¿Te das cuenta? O sea, siempre cuando vamos a la iglesia, nosotros damos al Señor muchas cosas. Desde que te echan sangre nomás ya perdiste toda tu ropa, ahí nomás perdió cuánta plata. Cuando Dios te dice ofrenda, diezma, trae la expiación por tus pecados. A los 8 días tu hijo trae también y compra un becerro, compra un carnero, o si eres pobre, cómprate 2 palomas y ofrécelo en el altar. Cuando el niño cumplía 8 días, tenía que ir al templo para que lo circunciden. Y tenía que hacer una pequeña ofrenda de paz. Y Jesús, cuando lo llevaron al templo, dice que compraron 2 palomas, 2 palominos. Compraron 2 palominos y esos palominos tuvieron que volarle la cabeza. Eso fue el sacrificio por ese momento que estaba pasando. O sea, todo lo que había ameritaba sacrificio delante de Dios. Y todo eso fue eliminado porque el gran sacrificio lo hizo Cristo Jesús. A su nombre, a su nombre y a su nombre. Moisés tomó la sangre y la roció sobre todo el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Estas palabras le estaba diciendo: Dios te ha dado estas palabras para que obedezcas mediante un pacto de sangre. Porque si tú desobedeces, viene el castigo de Dios. El castigo de Dios, porque es un pacto de sangre. Por eso hoy obedecemos a Jesucristo y también bajo un pacto de sangre. Porque fue la sangre ¿de quién? De Cristo, la que fue derramada por nosotros. Fue un pacto de sangre también. Por eso es un pacto mucho más perfecto, lo cual nosotros tenemos que obedecer ciegamente. ¿Cómo debemos de obedecer? ¿O tenemos que razonar? No podemos razonar. ¿Por qué no podemos razonar? Porque acabas tu fe, destruyes tu fe. Vuelvo a repetir que la fe es enemiga de la razón. La fe es enemiga de la filosofía. Y aún por los preceptos de la ciencia, la fe también se constituye en enemigo de la ciencia. Porque la ciencia necesita probar las cosas para que sea real. Pero nosotros simplemente debemos de creer. Gloria a Dios, hermanos. Entonces dice en el verso siguiente: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y usted sabe que no fue que vieron al Dios de Israel. ¿Qué vieron? Vieron una figura, una visión, algo, ¿no? Porque no podían ver a Dios. Porque si ves a Dios directamente, ¿qué pasa? Mueres. Entonces tiene que haber un filtro ahí. Puede ser una visión, puede ser un fuego, puede ser algo que está allí, mas no netamente la presencia de Dios, porque no te conviene ver en esta carne, porque mueres. Gloria a Dios. Entonces subieron, dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. O sea, era como color esmeralda, ¿no? Color esmeralda, color zafiro. Era toda esa zona donde estaban ellos parados. Dice que de momento se convirtió en color cielo.
O sea, parecía que estabas parado ¿dónde? En el cielo. Se volvió transparente, se volvió zafiro, se volvió color esmeralda, se volvió todo ese monte donde estaban parados los ancianos, donde estaba parado Aarón, Nadab y Abiú y aún Moisés. Todo ese lugar se convirtió en un piso tipo el cielo. Increíble esa visión en los tiempos de la ley, ¿no? Porque eso más parece una visión de los tiempos de la gracia. Pero fue en el tiempo de la ley. Por eso la Biblia dice, si en el tiempo de la ley se hicieron estas cosas, ¿cuánto más se hará en el tiempo de la gracia? Si el tiempo de la ley, el pacto de la ley fue a través de la sangre y fue grandioso, que Dios reveló, que Dios descendió sobre el Sinaí, hizo cosas tremendas, abrió el mar rojo, hizo maravillas, envió su ángel, mató ejércitos, mató gigantes, grandes cosas en el pacto de la ley, ¿cuánto más hará ahora con el pacto de la gracia? El poder revelado será mucho más grande. Eso hay que entenderlo. Si en el pacto de la ley las cosas fueron grandiosas, abrir el mar rojo en dos y pasar en seco, fue un milagro terrible, una señal poderosa. Si en el pacto de la ley el hombre que estaba leproso, Naamán, fue libertado. En el pacto de la ley descendieron vivos al infierno Coré, Datán y Abiram. En el pacto de la ley Dios desciende en forma de fuego. En el pacto de la ley los ángeles descienden para pelear contra los ejércitos enemigos. En el pacto de la sangre sucede eso. ¿Cuánto más será ahora en el pacto de la gracia en la sangre de Cristo Jesús? ¿Mucho más o no? ¿Y por qué no sucede eso? Porque no creemos. Aleluya. Porque si creyéramos, tú pensarías y dirías, si en el tiempo de la gracia la gente era sanada de enfermedades, pestes, plagas, las plagas de Egipto no le tocó a ningún judío, y entonces yo estoy en la ley, en el tiempo de la gracia, con la sangre de Cristo, y estoy sufriendo con esta enfermedad. ¿Por causa de quién? De mi poca fe. Porque este pacto en la sangre de Cristo requiere fe para poder efectuarse. A su nombre, a su nombre y a su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Dice entonces, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Dónde? En el Sinaí. Comieron. Fue la primera boda del Cordero. Fue como las bodas del Cordero, pues ellos estaban comiendo, los 70 estaban comiendo ahí. ¿Delante de quién? De Dios. Fue la primera boda del Cordero. Fue lo primero. Y el piso estaba de color esmeralda. O sea, el cielo estaba en la tierra. ¿Usted ve esto? Esto es grandioso. Es la primera revelación de lo que sucederá en el cielo el día de mañana. Comieron y bebieron, dice. Claro, no para emborracharse, sino bebieron porque cuando tú comes necesitas tomar agua o no. Refresco, ni modo que vas a comer en seco. Necesitas un líquido. Puedes a pensar, comieron y se emborracharon. No, comieron y bebieron, que es lo natural en una comida. Gloria a Dios, hermanos. Pero usted capta la imagen. Es la primera boda del Cordero en la tierra. ¿Dónde fue? En el monte Sinaí, hermano. Ahí también descendió el poder de Dios, el Espíritu Santo en el monte Sinaí. Fue el primer Pentecostés también, el monte Sinaí, increíble. Si lo llevamos a ese lado, claro, fue el primer Pentecostés judío. A nosotros nos tocó en el capítulo 2 de Hechos, el primer Pentecostés de nuestra iglesia. Gloria a Dios, hermanos. Versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá
y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Quién escribió los mandamientos? ¿Quién escribió los mandamientos? Moisés va a decir, Dios mío, ten misericordia. Dice en el verso, voy a leer, entonces Jehová dijo a Moisés, sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién escribió la ley? Dios la escribió en piedra. ¿Quién escribió? Dios. Pues hermano, ¿están leyendo, no? ¿O están durmiendo? Por el dedo de Dios fueron escritos. Y Dios le entregó las tablas de la ley ya escritas a Moisés. Dios lo había escrito. Ese es el poder y la grandeza de Dios, hermano. Él lo escribió para que digan que los hombres hicieron esa ley. ¿Quién dijo no cometerás adulterio? ¿Quién dijo no fornicarás? ¿No matarás? ¿A quién dijo eso? ¿Quién escribió eso? Dios con su propio puño y letra. Lo escribió con fuego. Él mismo lo hizo. No fueron los hombres los que escribieron la ley. Fue Dios mismo que lo hizo. Entonces se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y le dijo a los ancianos, espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asunto, acudan a ellos, porque me voy a la presencia de Dios. ¿Cuántos días se fue? 40 días y 40 noches. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Una nube cubrió el monte, porque Dios estaba hablando ¿con quién? Con Moisés, estaba reunido con Moisés. Y no solamente estaba Moisés, estaba pues Jesucristo, estaba pues el Espíritu Santo. ¿Quién más estaría ahí? Los profetas que habían muerto, ya sabe Dios quiénes estarían ahí, pero una reunión de los dioses, como dice la Biblia, ¿no? Reunión de los dioses, ¿no? Jehová habita en la reunión de los dioses. Era increíble ese momento, ha sido grandioso, y lo entendemos porque fue escrito por el dedo de Dios, y Moisés escribe la historia. Dice entonces, amado hermano, en el verso 6, y la gloria de Jehová, 16, ¿no? Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aquí explica todos los pormenores cuando Moisés sube al monte. Estuvo 7 días. Primero, ¿dónde estuvo? Dice la Biblia que estuvo 7 días Moisés en el monte Sinaí, pero en medio de la nube. Estuvo allí. Y luego Dios le dice que entre Moisés en medio de la nube y suba más arriba del monte. Y ahí estuvo ¿cuántos días? Y ojo hermano que Aarón estaba allí y los 70 ancianos, y Moisés subió 40 días y 40 noches, y cuando pasaron 15 días Aarón se estaba preocupando. Pasaron 20 y la gente comenzó a pedir volver a Egipto porque Moisés había muerto, según ellos. Qué terrible habrá sido todo eso. Pero lo que usted tiene que entender es que Dios estaba probando a su pueblo. Y cuando Moisés desciende con las tablas feliz, ¿cómo encontró el pueblo? Lo encontró desenfrenado encontró el pueblo. Lo encontró desenfrenado. Encontró el pueblo lleno de borrachera, de orgía, lleno de fiesta, lleno de juegos, bebidas. Lo encontró pecando al pueblo.
Y Moisés, en un arranque de ira, rompe las tablas, las tira sobre las piedras y las rompe. Y usted sabe la historia. Y Aarón va y habla con Judá, y habla con la tribu de Judá, con la familia de Judá, y le dice: agarre su espada todos, agarre su espada, salgan por el campamento ahorita, y a todo aquel que lo vea en esta situación, que haya pecado y que ha hecho todo lo que hicieron, mátenlos, corten el cuello. Y Moisés salió con su espada y comenzó a matar a todo el que estaba perdido en esa noche. A todos los que estaban pecando comenzó a matar uno a uno. No solamente Moisés, toda la familia de Judá. Habrán sido ¿cuánto? Unos 50 o 100 o 200 personas o 500 personas que fueron a hacer una tremenda masacre de pecadores. Y lo dejo ahí. A su nombre, hermanos. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Están aquí, hermanos? ¿Cuándo sucede esto? Cuando Moisés sube al monte Sinaí. ¿El monte Sinaí existe? Sí existe. Uno dice que está en Israel, otros dicen que no está en Israel, sino que está en otro país árabe. Y algunos se van de visita al monte Sinaí y encuentran el monte todavía con todo lo quemado que está allí, ¿no? Con toda la apariencia tremenda que se... Pero el monte Sinaí debe estar pues en el desierto, ¿no? Camino de Egipto hacia la tierra de Canaán. Poder en la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que Dios nos pide lo mismo a nosotros? La gloria fue terrible. La gloria del pacto con sangre fue terrible. ¿Y cómo será la gloria en el pacto de Jesucristo? Mucho más grande. Pero para que eso se aplique, ¿qué tiene que haber? Fe. Ahí está. Ahí está la reverenda Karin. Tiene que haber fe. ¿Tienes fe, hermano, no? ¿Tienes fe? Pero que no faltes al culto. ¿Por qué no ha venido? No, pastor, que está desanimado. Estaba cansado. Espero que no falten al ayuno el día sábado que nos vamos a Parcona. Espero que no falten al ayuno, porque si dice que tienen fe, esa fe los va a mover a ustedes. Los va a mover. Esa fe va a hacer que los que trabajan dejen de trabajar un poco para ir a la iglesia. Esa fe va a hacer que vengamos con amor buscando su presencia. Esa fe va a hacer que ores, que te levantes en la madrugada. Esa fe va a hacer que leas la Biblia. Esa fe va a hacer que creas lo que Dios va a hacer contigo. Tú tienes que creer lo que Dios va a hacer contigo, con tus hijos, con tu familia. La fe no es para cualquiera, hermano. La fe vence al mundo. La fe vence al mundo. Grábate bien eso. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Por eso, hermanos, creemos que Dios está en el asunto. Y cuando sufrimos siendo cristianos, sufrimos, pero no sufrimos porque Dios quiere que sufran, sino sufre porque no tienes fe y la fe no te alcanza. Entonces Dios no puede obrar cuando no hay fe. Dios no obra cuando no hay fe. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra que nos has dado en esta noche. Porque solo tú, Señor, cambias nuestras vidas. Y hemos visto, Señor, ese pacto en la sangre de los carneros. Ese pacto en la sangre del macho cabrío. Ese pacto en la ley que tuvo tanto poder, tanta gloria, tanta majestad hubo en ese pacto. Milagros, prodigios, señales, cosas terribles se vieron en ese pacto. ¿Cuánto más ahora se verán con el pacto en la sangre de Cristo? Porque la gloria postera será mayor que la primera. Escrito está, Señor. La gloria postera será mayor que la primera.